Bienvenidos a Comics vs Charlos y hoy leeremos los horóscopos, o no, mejor no. Mejor hablaremos de cómics, videojuegos y todo relacionado a la cultura popular. Yo soy Jim, su anfitrión, y empezaremos disculpándonos por no haber tenido un episodio la semana pasada. Sin embargo, esto se debe a que actualmente he pasado ahí por algunos cambios personales y es curioso. Esto te hace recapacitar, ¿no? O sea, en los cómics que tanto amamos, en algún momento Alan Moore planteaba en un ensayo que muchos escritores lo que trataban de vender era la ilusión del cambio, que tus personajes evolucionaban, pero en esencia quedaban igual. Inicialmente en Marvel, en los años que Stan Lee escribió, había muchos cambios. O sea, Hulk formó parte de los Avengers, al menos solo 3 números, de ahí se fue y se fue para siempre, lo cual era raro, ¿no? Había un cambio. Había un status quo con Peter, que era estudiante de preparatoria y tenía sus problemas de romance y cosas así, y problemas más existencialistas que planteaba Ditko, pero eso mutó y Spidey fue a la universidad. Entonces había una ilusión de cambio, de que Peter estaba creciendo, y es curioso cómo muchas veces dicen que en la vida lo único constante es el cambio, y día a día, ¿no? Pasan cosas distintas por la situación actual que estamos viviendo. Inclusive muchos de esos cambios son tan radicales como perder a un ser querido. Un abrazo a todos los que estén pasando por esta situación. Entonces es curioso que nos refugiemos en historietas y este tipo de cosas para distraernos, cuando es una especie de ancla a una normalidad. A todos nos ilusiona cuando hay un cambio, ¿no? A todos nos ilusionó cuando en su momento, bueno, soy muy joven para esto, pero la gran ilusión que causó que cambiaran el traje de Spidey a traje negro, que si bien el origen de este traje es solo para vender figuritas, pasan los eventos de Secret Wars, el cual básicamente fue un evento creado por dos razones. Una, un acuerdo, si no me equivoco, ahí con Mattel, que involucraba a todos los héroes para vender las figuras, y creo que hubo ahí una especie de espionaje corporativo, y DC iba a lanzar sus crisis. Entonces creo que quisieron adelantarse y lanzar un evento similar. El resultado es que las crisis en las Tierras Infinitas, al menos la crisis original, es un buen cómic que ha envejecido algo mal en cuestión de diseño, y que está muy cargado de diálogos, pero la historia es bastante interesante. Ahí de lo que más recomiendo leer es la parte de Swamp Thing. Y mientras Marvel tenía las guerras secretas, los cuales realmente son una basura y solo han perpetuado ahí el mito del dios Doom, y un poco esto de Spidey con el traje negro, que acabó evolucionando en ser básicamente la tercera fuerza de enemigos de Spidey, ¿no? A mí en lo personal no me gusta tanto Venom, pero ahí tienes pues un cambio, ¿no? Que la anécdota es que el editor era Jim Shooter. Entonces cuando los escritores y dibujantes le dijeron a Jim Shooter, mira, tenemos esta idea y vamos a cambiar el traje de Spidey, casi se volvió loco y los mandó al diablo. Pero luego dijo, bueno, vamos a preguntarle a los de Mattel qué opinan. Los de Mattel lo vieron y dijeron, ¿es el mismo Spidey? Sí. ¿Con distintos colores? Sí. Entonces, ¿me estás diciendo con el mismo molde puedo vender 2 figuras? Sí. Y por eso se quedó el traje negro, por cuestiones comerciales. Grandes cambios. Siguiendo con Peter, ahí tienes cuando se refuerza este mito de haber perdido al tío Ben, y pierde primero al capitán Stacy. Él muere por un accidente al enfrentar al doctor
Otto Octavius, que derriba una parte de un edificio. Entonces el Capitán Stacy, por salvar a un transeúnte, él es el que muere, y ahí viene cierto separación con Gwen por estas cosas, y ahí viene el otro gran cambio de Spider-Man. Spidey originalmente lo dibujaba Ditko y era más existencialista el asunto y más filosófico. Cuando hay el cambio a que lo dibuje Romita venía de los cómics de romance. Entonces Romita le brinda toda esta parte a Parker de intereses amorosos, y se introduce Gwen Stacy, se introduce Mary Jane, y a pesar de que a Gwen la introdujo Stan Lee, a los escritores no les gustaba porque era muy similar a la esposa de Stan Lee, también era rubia y era como que muy perfecta, y sentían que no encajaba con este caos que era Peter. Entonces se supone que deciden matarla por dos razones. Una, porque el siguiente paso que tenía que dar Peter era revelarle su identidad secreta y posiblemente casarse con ella. Entonces sería un gran cambio porque rompes con la conexión que hay con el lector, de identificarse con Peter, de haber estado en la preparatoria, de estar en la universidad. Entonces ya dar el siguiente paso tal vez era como distanciarse de su target. Y por otro lado, pues no les gustaba a los escritores que fuera tan similar a la esposa de Stan Lee, entonces deciden matarla, y ahí hay otro gran cambio en la vida de Peter. Conoce a Mary Jane, y ahí la evolución que se acaba dando es pasa años después, que es casar a Peter. Entonces si bien Spider-Man es de los que más cambios ha tenido en su nicho, casi siempre lo regresan a ser el desempleado que tiene problemas de dinero, que tiene culpas, y tratan de irlo rejuveneciendo, ya sea mantener la conexión con la universidad, ahora dando clases, tal vez ya no atendiendo. Cambios que le han dado: lo quitaron de reportero del Clarín o del Google, eso creo que ya fue Dan Slott, y lo metieron a trabajar en unos laboratorios. Entonces creo que Spidey es de esos que no ha mantenido tanta esta ilusión del cambio, a pesar de lo que los editores y demás han tratado de darnos. O sea, sí ha tenido bastantes cambios, y eso creo que lo hace más cercano al público. No es complicado que los personajes más emblemáticos tengan cambios. Ahí tienes el Capi, ¿no? Luego de haber sido protagonista de historias de guerra, desaparece. Stan Lee lo regresa de una forma magistral con este pretexto de que se había congelado, pero ya de ahí no ha tenido grandes cambios. Le han cambiado tal vez sus ayudantes, ya sea que intentó con Rick Jones, luego fue Falco, en su momento ya regresó Bucky, pero de ahí en fuera las historias del Capi se mantienen, y de los grandes cambios que tuvo, que ahí sí hubo un periodo en que Marvel aventó la carne al asador, y a pesar de lo que muchos criticaban por Disney, se arriesgó a sacrificar sus vacas sagradas hasta cierto punto en los cómics. Digo, al final todo regresó a como estaba. Fue con estos cambios de volver de dejar que el Capi pasara el manto primero fue a Bucky, luego lo recuperó, lo cual no fue tan extraño, y luego a Falco, que comentario aparte, ese cómic de Falco de Nick Spencer es fantástico. Tiene ahí una crítica social, de la que más recuerdo es va en un vuelo comercial, y la gente, bueno, no hablemos de vuelos comerciales por situaciones de nuestra presidenta actual, pero bueno, el punto es que va en un vuelo comercial y alguien lo empieza a atacar y le dice que no es su Capitán América, a lo cual queda la reflexión y la duda de Sam, que es Falco, de si no es su Capitán América porque no peleó en la Segunda Guerra Mundial por él, o si no es su Capitán América porque al ser afroamericano, esta persona que lo atacó no se siente representada. Entonces es bastante interesante, y más siendo un tema que está tan actual, a pesar de que el cómic ya tiene unos 5 años.
Entonces ahí Marvel se arriesgó cambiando el manto del Capi, se arriesgó dejando que Jason Aaron le quitara el martillo a Thor Odinson y le diera estos poderes de Thor a alguien más, que era una mujer que en su momento no sabía quién era, que estaba lleno de misterio. Luego se descubre que es Jane Foster y es uno de los cómics más relevantes, creo que de los últimos tiempos. Es bastante interesante, profundiza en la psique de Thor, cómo lo ven los humanos, rescata un personaje ya algo olvidado que era Jane Foster. Entonces hay escritores que sí se arriesgan y que introducen cambios, y son cambios tan buenos que se mantienen, pero al final casi siempre se regresa al estado original. DC ha hecho cambios ahí bastante arriesgados en su momento. Los personajes de la era de oro, por decirlo así, como el Flash original, Jay Garrick, el Linterna original, Alan Scott, por este intento de modernizarse en la edad de plata, los cambian completamente, pasan a quedarse en Tierra 2 y a formar parte de otro ámbito, y rejuveneces y actualizas y planteas un origen distinto de estos héroes, con The Flash, que fue Barry Allen, y con el Linterna, que es Hal Jordan, y lo llevas más allá. Llega un momento en que decides cambiar, ¿no? O sea, algo le pasa a Hal Jordan y introduces se me olvidó el nombre de este personaje, el que es militar, que es afroamericano, y yo defendiendo este punto y ahora sonando tan mal. Ahorita recuerdo su nombre, si no lo googleo. Cambias a Flash por Wally West, o sea, decides hacer ahí bastantes cambios. Luego llega Guy Gardner, luego llega Kyle Rayner, o sea, te arriesgas a cambiar a tus personajes para tener esta ilusión y esta frescura. Entonces ya vas más allá de que el status quo nunca cambia, sino le das otra dimensión, le das frescura, te arriesgas a que el cómic realmente sea un reflejo de lo que se está viviendo, porque es complicado, ¿no? Mantener esto. Es Jon Stewart, el interno. Das esta idea y conectas con el público de que hay cambios, de que no todo se mantiene igual. Hay personajes como Batman que es muy difícil el mover su status quo. Creo que Batman, el primer cambio que tuvo fue introducir a un Robin, que la idea de los editores era que se creara un vínculo con el lector, porque era complicado estar conectado con Batman, era demasiado perfecto para que cualquiera se sintiera identificado. Entonces la idea de Robin era bajar el tono de las historias, y aparte que el lector tal vez conectara con Robin como alguien que acompaña a Batman. O sea, cambias para siempre al personaje, y de ahí los cambios de Robin ha sido de los cambios más importantes. Haces que Dick Grayson básicamente se gradúe, pase a ser Nightwing, y Batman regresa a estar en solitario. Agregas el cambio donde encuentra un nuevo Robin, que es Jason Todd, y decides hacer un cambio que ahí el público fue el que decidió que este Robin muriera, y ahora tienes a un Batman que se siente culpable por haber perdido a uno de sus hijos y de sus soldados. Llega Tim Drake y retoma el manto, y creo que el cambio más radical fue agregar la historia de Damian Wayne, que es darle una familia en cierto modo a Batman. Si bien siempre ha tenido ahí a Alfred, cambias un poco el mito al ya no sentirse tan solo por haber perdido a Marta y a Tomás. Entonces, pues son cambios que son arriesgados, y creo que el público los aprecia. Hay otros que es más difícil, ¿no? Cambiar el estatus, y peor aún, a veces quieren cambiarlo de manera extraña o hacer los llamados retcons, que es cambiar la continuidad retroactivamente. Y ahí tienes un ejemplo horrible, ¿no? Que en el mismo Spidey, cuando meten este desastre donde te dan a entender que Gwen en Europa tuvo sus que veres con Norman, los
pequeños retcons que se intentaron hacer en Original Sin, aunque luego los cambiaron. Un retcon horrible que espero que ya lo hayan cambiado, lo cambien próximamente, que es darte a entender que Tony no es su hijo adoptado, que no es un Stark. Este tipo de detalles creo que a veces son arriesgados y no siempre salen bien. Hay mucha queja de parte de los fans, y volvemos a esto de que la vida es un continuo cambio, y que tu ancla, que son estas historias que esperas que se queden como estaban, que si bien esperas que haya ciertas mejoras, ciertos cambios, ciertas historias, cierto arriesgue en cuanto a los escritores, en cuanto a los dibujantes, muchos se aferran a un consuelo de que las cosas queden como están. Se aprecia cuando se arriesgan, pero también es complicado, es como esta eterna discusión entre el fan y los creadores con las adaptaciones. Queremos ver lo mismo que ya vimos en papel, entonces si ya lo tienes en papel, valdrá la pena contar esa historia en otro medio, o cambiar personajes, o cambiar de orígenes. Entonces es un tema ahí complicado. Pero bueno, principalmente el objetivo era justificar por qué no había episodio la semana pasada. Creo que ya hablamos un poquillo. Espero ya la siguiente semana retomar la programación habitual, por decirlo de algún modo. También aprovechamos que el video es corto para agradecer a la gente que nos escucha. Ya los números van creciendo poco a poco en las distintas plataformas. Se agradece que compartan o que dediquen un tiempo a vernos o escucharnos, que hablo en plural porque por lo general estoy acompañado. También paso a agradecer a los que me han dedicado minutos de su tiempo y tardes de sus días para ayudarme a generar este contenido. Espero que estén bien, espero que se sigan cuidando, y hablaríamos de charrería, pero ya quiero ir a cenar, así que bye.